Estaba cenando con mi familia. La mesa estaba puesta como siempre, con platos blancos y tortillas calientes envueltas en un trapo. Mi nuera sonrió, me miró de arriba abajo y se burló de mi cuerpo. «Vieja gorda, ¿de verdad va a comerse todo eso?». Toda la mesa estalló en risas. Mi hijo bajó la mirada. Mis nietos rieron, sin entender del todo. Yo sentí el calor subir por mi cara, pero no grité. Me levanté despacio, limpié mis labios con la servilleta y dije con voz tranquila: «Buen provecho a todos». A la mañana siguiente, el banco la llamó a ella. Déjame contarte cómo llegamos a ese momento, porque esa noche no fue solo una burla. Fue el final de algo que llevaba años rompiéndose dentro de mí. Me llamo Lucía Ibarra. Tengo 69 años, soy viuda desde hace 6 y madre de un solo hijo, Javier. Durante décadas fui la mujer que sostenía todo sin hacer ruido. La que llevaba las cuentas, la que estiraba el dinero para que alcanzara, la que ponía el cuerpo y el alma para que la familia siguiera adelante. Nunca pedí reconocimiento. En mi generación, una mujer decente no presumía lo que hacía, simplemente cumplía. Esa cena fue un jueves en la misma casa donde viví con mi esposo Ernesto durante 40 años. La casa de paredes color crema que pintamos juntos un verano en el que no teníamos dinero para pagar a nadie. El comedor de madera maciza que compramos a pagos cuando Javier era niño. Cada mueble tenía una historia, cada grieta una memoria. Y sin embargo, esa noche me sentí como una invitada incómoda. Mariana, mi nuera, había preparado una sopa espesa y un guisado con carne. El olor llenaba la casa, pero yo no sentía hambre. Mi lugar ya no estaba en la cabecera. Ese lugar, el de Ernesto, ahora lo ocupaba Javier. Yo me senté en una silla cercana a la cocina, como si estuviera lista para levantarme a servir cuando alguien chasqueara los dedos. Mis nietos, Diego de 13 años y Sofía de 9, no levantaron la vista del celular cuando me senté. Mariana llevaba un vestido nuevo, ceñido de esos que yo jamás compraría para mí. Javier estaba cansado con ojeras profundas y evitaba mirarme a los ojos. Empecé a servirme una porción más de sopa, solo un poco. Hacía años que no comía con gusto. Siempre tenía la sensación de que sobraba, de que ocupaba un espacio que ya no me correspondía. Fue entonces cuando Mariana soltó la frase. No gritó, no levantó la voz, sonrió. Y eso fue lo que más dolió. La risa que vino después fue como un eco que me atravesó el pecho. Sentí el tenedor quedarse quieto en mi mano. Miré alrededor buscando una mirada cómplice, una defensa mínima. No la encontré. Javier siguió mirando su plato. Diego rió nervioso. Sofía imitó a su hermano. Limpié mis labios con la servilleta de tela que yo misma había bordado años atrás. Me levanté. Buen provecho a todos, dije. Nadie respondió. Nadie preguntó si estaba bien. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, la más pequeña de la casa, la que antes fue el cuarto de costura, escuché cómo retomaban la conversación, cómo alguien encendía la televisión. La vida seguía, como si yo no importara. Cerré la puerta y me senté en la cama. El colchón crujió. Miré el techo agrietado y sentí algo nuevo. No era tristeza, era una claridad fría. Esa noche entendí que había pasado años justificando lo injustificable, que había confundido amor con silencio y paciencia con miedo. Después de que murió Ernesto, yo me quedé vacía. Javier y Mariana se mudaron para ayudarme. Así lo dijeron. Yo acepté, porque tenía miedo de estar sola. Firmé papeles sin leerlos bien. Dejé que Mariana se encargara de todo lo del banco. Me convencí de que era normal que ya no tomara decisiones.
Ya no estás para esos trámites, suegra, decía ella con una sonrisa. Esa noche, mientras escuchaba los ruidos de la casa, me di cuenta de que no solo me habían quitado mi lugar en la mesa, me habían ido quitando mi voz, mi control, mi dignidad. Me levanté y abrí el cajón de la cómoda. Saqué una carpeta vieja donde guardaba documentos que no revisaba desde hacía años. Sentí el papel áspero entre mis dedos. Mi nombre estaba ahí. Mi firma también. Y sin embargo, algo no cuadraba. No sabía aún qué iba a hacer. Solo sabía que no podía seguir igual. Me recosté sin apagar la luz. Dormí poco. Soñé con números con firmas, con la risa de Mariana repitiéndose como un martillo. A la mañana siguiente me levanté temprano. La casa estaba en silencio. Preparé café solo para mí. Mientras el agua hervía, miré mis manos. Manos que habían trabajado toda la vida. Manos que aún podían sostener algo más que una servilleta. Cuando el teléfono sonó en la cocina, no era para mí. Escuché la voz alterada de Mariana desde el pasillo. No entendí las palabras, pero sí el tono. Era miedo. Yo me senté a la mesa. Por primera vez en años, lo hice sin sentirme pequeña. Sabía que algo había empezado a moverse. Y aunque todavía no entendía del todo que una cosa estaba clara, la vieja gorda, la que se suponía que no valía nada, estaba a punto de recordar quién era. Cuando terminé mi café esa mañana, la casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era un silencio tenso, como el aire antes de una tormenta. Escuché a Mariana caminar de un lado a otro, en su habitación hablando por teléfono en voz baja, con frases cortadas que no lograba entender del todo. No quise escuchar más. No era mi momento de confrontar. Todavía no. Me llamo Lucía Ibarra y durante muchos años fui la persona que hacía que todo funcionara. Antes de que Javier naciera, antes incluso de que Ernesto y yo compráramos esta casa, yo ya sabía manejar números. Estudié contabilidad cuando eso no era común para una mujer como yo. Trabajé en una empresa de transporte durante 15 años, revisando facturas, negociando pagos, ahorrando cada peso posible. Cuando Ernesto decidió abrir su pequeño negocio, fui yo quien llevó las cuentas desde la mesa de la cocina con una libreta y una calculadora vieja. Nunca me importó que mi nombre no apareciera en ningún letrero. En casa sabíamos la verdad. Ernesto solía decir: si esta familia sigue de pie, es porque tu mamá sabe sostenerla. Y yo me sentía orgullosa, aunque no lo dijera en voz alta. Todo cambió cuando él murió. 6 años atrás, un infarto se lo llevó en una madrugada silenciosa. Después del funeral, yo no pensaba con claridad. Javier lloraba. Mariana me abrazaba fuerte y repetía: no se preocupe, suegra, nosotros nos encargamos de todo. En ese momento esas palabras me parecieron un regalo. Hoy entiendo que también fueron una llave. Poco a poco, Mariana empezó a tomar control de cosas pequeñas. Yo pago la luz. Yo me encargo del banco. Así usted no se cansa. Me pidió acceso a mis cuentas por si había una emergencia. Yo acepté. ¿Por qué no lo haría? Era la esposa de mi hijo. Era familia. Los cambios fueron lentos, casi invisibles. Dejé de ir al banco. Dejé de revisar estados de cuenta. Dejé de preguntar. Cada vez que lo intentaba, Mariana sonreía con paciencia fingida. Todo está bien, Lucía. Confíe en mí. Y yo confié porque quería creer que no estaba sola. Con el tiempo empecé a notar cosas. Mariana siempre tenía algo nuevo, un teléfono, zapatos, bolsas. Javier decía que eran ofertas, que todo estaba bajo control. Yo no decía nada. Pensaba que quizás exageraba, que mis ojos de vieja veían problemas donde no los había.
pero también empecé a sentirme desplazada. Ya no opinaba sobre la casa. Ya no decidía qué se compraba. Mariana hablaba de nuestro dinero, pero yo no sabía cuánto había ni dónde estaba. Cuando preguntaba, me respondían con frases vagas. Luego vemos. No te preocupes por eso. La burla de la cena no fue la primera. Había comentarios pequeños disfrazados de broma. Usted ya no debería comer tanto. Eso es cosa de jóvenes. Cada frase era como una piedrita en el zapato. No te derriba, pero te cansa. Esa mañana, después de escuchar a Mariana al teléfono, sentí una inquietud que no pude ignorar. Fui a mi habitación y abrí la carpeta de documentos que había sacado la noche anterior. Había escrituras, contratos viejos, papeles amarillentos. Todo estaba a mi nombre. Todo. Entonces, ¿por qué me sentía pobre en mi propia casa? Recordé algo que había pasado meses atrás, una carta del banco que Mariana interceptó antes de que yo pudiera leerla. Publicidad, dijo. Yo no insistí. Ahora esa imagen regresaba a mi mente con fuerza. Decidí salir. No avisé a nadie. Tomé mi bolsa de tela, esa, que Mariana decía que parecía de indigente, y caminé hasta la parada del camión. El aire fresco me despejó un poco la cabeza. Mientras avanzábamos por la ciudad, miré por la ventana y pensé en cuántas mujeres como yo habían confiado demasiado. Llegué al banco poco antes de que abrieran. Esperé sentada con las manos cruzadas. Cuando por fin me atendieron, una joven revisó mis datos en la computadora. Su ceño se frunció. ¿Usted sabía de esta tarjeta, señora Ibarra?, me preguntó. Negué con la cabeza. Está activa y con un saldo alto. Sentí un frío recorrerme la espalda. La joven siguió hablando, pero yo apenas escuchaba. Tarjeta, crédito, pagos mínimos. Todo sonaba ajeno y al mismo tiempo terriblemente mío. Salí del banco con un nudo en el estómago y una copia de movimientos que no reconocía. No lloré, no grité. Caminé despacio hasta una banca cercana y me senté a respirar. La imagen de Mariana sonriendo en la cena apareció en mi mente. Ya no parecía graciosa. Por primera vez entendí que no era solo una cuestión de respeto. Era algo más grande, algo que podía destruirme si no hacía nada. Y entonces, mientras doblaba los papeles y los guardaba en mi bolsa, tomé una decisión. No iba a enfrentar esto sola. No iba a improvisar. Iba a entender cada número, cada firma, cada movimiento. Me levanté de la banca con dificultad, pero con la espalda recta. Había pasado muchos años creyendo que ya no podía hacer ciertas cosas. Esa mañana recordé que la cabeza todavía me funcionaba y que mi nombre aún tenía peso. Regresé a casa sin decir nada. Mariana estaba sentada en la sala pálida mirando su teléfono. Javier no estaba. Crucé frente a ella sin detenerme. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama con los papeles extendidos frente a mí. La mujer que había sido siempre la que llevaba las cuentas y sostenía todo en silencio estaba despertando. Y Mariana todavía no tenía idea de lo que eso significaba. Pasé el resto de esa mañana encerrada en mi habitación con los papeles extendidos sobre la cama como si fueran piezas de un rompecabezas mal armado. El ruido de la casa iba y venía, la puerta que se abría, el timbre del teléfono, pasos apresurados. Mariana hablaba con alguien en la cocina. Su voz subía y bajaba como una aguja nerviosa. Yo no salí. No todavía. Necesitaba entender antes de hablar. Los estados de cuenta eran claros y crueles. Había cargos que no reconocía, tiendas departamentales, restaurantes, plataformas de pago. Pagos mínimos puntuales, siempre el mismo día del mes. El dinero no desaparecía de golpe.
Se iba filtrando gota a gota como una llave mal cerrada. Me dolió admitirlo, pero el sistema era inteligente, diseñado para que yo no notara nada. Recordé una conversación de hacía 2 años. Mariana me pidió firmar unos papeles del banco. Dijo que era para ordenar las cuentas y evitar problemas fiscales. Yo confié. Firmé sin lentes, sin leer. Ese recuerdo me apretó el pecho. No por la firma en sí, sino por la confianza que había puesto ahí. Al mediodía, el teléfono vibró en mi bolsa. Un número desconocido. Contesté. Era del banco. Me hablaron con cortesía, pero con firmeza. Querían confirmar movimientos, verificar autorizaciones, hablar conmigo directamente. Les dije que iría en persona. Colgué y me quedé mirando la pared. No estaba temblando. Eso me sorprendió. Sentía rabia, sí, pero una rabia fría ordenada. Salí de la habitación por primera vez ese día. Mariana me miró como si yo fuera un espejo incómodo. Suegra, ¿a dónde va?, preguntó. Al banco, respondí. No dije más. Su rostro perdió color. Javier llegó poco después, sudado con prisa. Mamá, luego hablamos, dijo. Yo asentí. Luego no. Ahora. Volví al banco por la tarde. Esta vez pedí hablar con un ejecutivo. Un hombre de traje oscuro me explicó con paciencia lo que yo ya empezaba a entender. Había una tarjeta a mi nombre con un adicional autorizado. Había una línea de crédito vinculada a una cuenta que yo no manejaba desde hacía tiempo. Los pagos mínimos se cubrían con ingresos que entraban de forma regular. Ingresos que reconocí de inmediato la renta del pequeño local que Ernesto y yo habíamos comprado años atrás. Sentí el aire salir de mis pulmones. Ese dinero no era un lujo. Era mi colchón, mi seguridad, mi vejez, y alguien lo estaba usando como si fuera suyo. ¿Quién tiene acceso?, pregunté. El ejecutivo me mostró la información. No dijo el nombre en voz alta. No hacía falta. Yo ya lo sabía. Firmé una solicitud para recibir copias detalladas. Pedí bloquear cualquier movimiento hasta revisar todo. El ejecutivo dudó. Necesitamos autorización completa. Lo miré a los ojos. Es mi cuenta, dije. Mi nombre está ahí. No levanté la voz. No fue necesario. Minutos después, los papeles estaban impresos. Salí del banco con una carpeta más gruesa y una certeza aún más pesada. No era solo una tarjeta. Había un patrón, un uso constante planificado. Mariana no estaba improvisando. Estaba viviendo de algo que no le pertenecía mientras me hacía sentir una carga. Caminé sin rumbo por unas cuadras. Entré a una iglesia pequeña. Me senté al fondo. No recé, solo respiré. Pensé en Ernesto, en cómo habría reaccionado él. Lo imaginé serio, callado, diciendo lo justo. Los números no mienten, solía decir. Tenía razón. Al salir, marqué un número que no llamaba desde hacía años. El del licenciado Esteban Quiñones, amigo de la familia, abogado. Me contestó con voz grave. Lucía, dijo sorprendido. Necesito verte, respondí. Mañana a primera hora. Hubo un silencio breve. Trae todo, dijo finalmente. Todo. Esa noche regresé a casa como si nada. Preparé algo ligero para cenar. Mariana no bajó. Javier comió en silencio. Los niños hablaron de la escuela. Yo escuché, observé. Me di cuenta de que había pasado años mirando hacia abajo, evitando conflictos. Esa noche levanté la vista. Antes de dormir, revisé los documentos una vez más. Subrayé fechas, hice cuentas. La cifra total me mareó, no porque no pudiera entenderla, sino porque representaba años de trabajo y confianza convertidos en deuda ajena. Me acosté sin apagar la luz. No quería dormir. Tenía miedo de que si cerraba los ojos todo se diluyera y al despertar
volviera a ser la misma mujer que pedía permiso para existir. No lo hice. Me quedé despierta hasta que el cansancio me venció. A la mañana siguiente me levanté con una calma extraña. Me vestí con ropa sencilla, guardé la carpeta en mi bolsa. Cuando bajé a la cocina, Mariana estaba ahí rígida. «Suegra, tenemos que hablar», dijo. La miré. Después respondí: «Hoy tengo una cita». No mentía. Iba a encontrarme con mi pasado y con mi futuro en la misma mesa. Iba a ponerle nombre a cada cosa. Y por primera vez en mucho tiempo no iba a pedir perdón por hacerlo. El despacho del licenciado Esteban Quiñones estaba en el cuarto piso de un edificio antiguo del centro. Subí por el elevador lentamente, con la bolsa bien apretada contra el pecho, como si los papeles dentro pudieran escaparse. Hacía años que no veía a Esteban, pero cuando entré a su oficina y me vio, se levantó de inmediato. Su cabello estaba completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo los mismos atentos serios, acostumbrados a escuchar verdades incómodas. Lucía dijo: «Siéntate, cuéntame todo». Me senté frente a su escritorio de madera oscura. Saqué la carpeta y fui colocando los documentos uno por uno. No lloré, no levanté la voz. Le conté lo de la cena, la burla, el silencio de Javier. Luego le hablé de los años, de cómo Mariana fue tomando control de mis cuentas, de la tarjeta de los pagos mínimos de la renta del local, usada como si fuera dinero libre. Esteban escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, juntó las manos y suspiró. Lucía dijo con cuidado: «Esto no es solo una falta de respeto. Esto es un problema legal serio». Sentí un nudo en la garganta, pero lo dejé pasar. «Dígame qué puedo hacer», respondí. «No quiero vengarme, quiero protegerme». Esteban asintió con una leve sonrisa triste. «Eso ya dice mucho de ti. Vamos por partes». Sacó una libreta y empezó a enumerar opciones una por una, con la calma de quien ha hecho esto toda su vida. Me explicó que el poder que yo había dado podía revocarse en cualquier momento, que la tarjeta podía cancelarse, que la renta del local podía redirigirse a una cuenta solo mía, que cualquier aval o responsabilidad compartida podía revisarse si había sido obtenida con información incompleta. «Pero tienes que estar preparada», advirtió. «Cuando hagamos esto va a haber reacción. Tu nuera no se va a quedar callada. Y tu hijo», hizo una pausa, «tu hijo va a tener que elegir de qué lado está». Esa frase me dolió más que cualquier número. Pensé en Javier de niño agarrado de mi falda. Pensé en el hombre cansado que ahora evitaba mirarme. Cerré los ojos un segundo. «No quiero perder a mi hijo», dije en voz baja. «¿No lo estás perdiendo?», respondió Esteban. «Estás poniendo límites. Y a veces eso se confunde con abandono». Respiré hondo. Tenía razón. Yo había pasado años creyendo que amar era aguantarlo todo. Ese pensamiento me había llevado justo ahí. Firmamos varios documentos esa mañana. El primero, la revocación del poder. Sentí la mano temblarme al estampar mi firma, no por duda, sino por la magnitud del acto. Era la primera vez en mucho tiempo que tomaba una decisión solo para mí. El segundo documento autorizaba el bloqueo inmediato de la tarjeta y cualquier línea de crédito asociada. El tercero ordenaba que la renta del local se depositara en una cuenta nueva a mi nombre, sin accesos compartidos. El banco va a notificar a quien usaba esos accesos, dijo Esteban. No hoy, mañana a primera hora. Lo miré. ¿La van a llamar?, pregunté. Asintió. Sí, directamente a ella. No sentí alegría, tampoco culpa. Sentí algo parecido a alivio. Antes de irme, Esteban me habló de algo más, de la casa,
de mis derechos como propietaria, de la posibilidad de establecer condiciones claras si Javier y Mariana querían seguir viviendo ahí. No firmé nada sobre eso todavía, no estaba lista. Pero escuchar que tenía opciones me devolvió una parte de mí que creía perdida. Salí del despacho pasado el mediodía, caminé sin prisa. Compré un café y me senté a observar a la gente. Nadie sabía lo que acababa de hacer. Nadie sabía que una mujer de casi 70 años estaba reorganizando su vida en silencio. Y eso estaba bien. Regresé a casa temprano. Mariana estaba en la cocina nerviosa. Javier no había llegado. Me miró como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Fui con un abogado, dije sin rodeos. Ella abrió la boca, la cerró. Sus ojos se movieron rápido, calculando. ¿Por qué?, preguntó al fin. Porque necesitaba entender mis cuentas, respondí. Nada más. No mentí, no dije todo, no hacía falta. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y dejé que el cansancio me alcanzara. Por primera vez en semanas dormí una siesta profunda. Esa noche cenamos en silencio. Nadie hizo bromas, nadie se rió. Mariana apenas probó la comida. Javier parecía ausente. Yo comí despacio, saboreando cada bocado como si recuperara un derecho olvidado. Antes de dormir, recibí un mensaje de Esteban, todo entregado. El banco procede mañana. Apagué el teléfono y me recosté. No sabía exactamente qué pasaría al día siguiente, pero sabía algo con certeza. Ya no estaba atrapada. Había dado el primer paso y aunque doliera, no iba a retroceder. La casa estaba en calma, pero era una calma distinta. Una calma que precede a la verdad. Cerré los ojos con una sensación nueva en el pecho. No era miedo, era determinación. El teléfono de Mariana sonó a las 8 en punto de la mañana. No lo vi, pero lo escuché desde mi habitación. El timbre insistente, la pausa, y luego su voz cambiando de registro de segura a tensa en segundos. Me levanté despacio, me puse el suéter y bajé las escaleras con calma. No tenía prisa. El tiempo, por una vez, estaba de mi lado. Mariana estaba de pie en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y el ceño fruncido. Asentía demasiado, como quien intenta ganar tiempo. Sí, entiendo. Un momento, por favor, dijo antes de colgar. Cuando me vio, se quedó inmóvil. Sus ojos buscaron los míos, pero no encontraron refugio. ¿Qué hiciste, Lucía?, preguntó sin saludar. Puse la cafetera en la estufa. El sonido del gas encendiéndose llenó el silencio. Nada que no fuera necesario, respondí. Ella apretó los labios. Me llamaron del banco. Dicen que bloquearon accesos, que cancelaron la tarjeta, que necesito presentarme hoy mismo con documentos. ¿Sabes algo de eso? Serví agua en la cafetera y esperé a que empezara a hervir. Me apoyé en la mesa. Sé que mis cuentas son mías, dije, y que yo decido quién las usa. Mariana respiró hondo, como si estuviera a punto de explotar. En ese momento, Javier bajó las escaleras todavía con la camisa desabrochada. Miró a una y a otra confundido. ¿Qué pasa?, preguntó. Tu mamá, dijo Mariana señalándome. Fue al banco, nos metió en un problema. No nos metí en nada, corregí. Aclaré una situación. Javier me miró por fin a los ojos. Vi miedo ahí, no enojo, miedo. Mamá, ¿de qué se trata?, preguntó. Mariana dice que ahora hay deudas, que hay pagos pendientes. Hay deudas, dije, pero no son mías. Mariana dio un paso al frente. Eso no es cierto, alzando la voz. Todo lo que hice fue por la familia, para la casa, para los niños. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa. Los papeles se abrieron como un abanico incómodo. Esto es la familia, dije.
Y estos son cargos que no reconozco. Restaurantes, tiendas, pagos mínimos. ¿Quieres que sigamos fingiendo? Javier tomó una hoja y la miró sin entender. Mariana intentó quitársela, pero él se apartó. ¿Qué es esto?, preguntó. Una tarjeta a nombre de tu madre, respondí. Usada por otra persona. Mariana se cruzó de brazos. Yo tenía permiso, dijo. Usted me lo dio. Te di acceso para ayudarme, respondí, no para endeudarme. El silencio se volvió espeso. Desde el pasillo, Diego y Sofía observaban con los ojos abiertos. Mariana los vio y bajó la voz. No aquí, dijo. No delante de los niños. Ellos viven aquí, respondí, y merecen saber que los adultos también se equivocan. Javier se sentó. Sus hombros se hundieron. ¿Cuánto es?, preguntó en voz baja. Dije la cifra. No grité, no exageré. La cifra habló por sí sola. Javier se llevó la mano a la boca. Mariana negó con la cabeza. Eso no es así, dijo. Los pagos están al día. Pagos mínimos, aclaré. Con dinero que no te pertenece. Mariana me miró con una mezcla de rabia y súplica. Usted no entiende, dijo. Yo solo estaba administrando. Si no fuera por mí, todo sería un desastre. Mi vida no era un desastre, antes respondí. Era distinta. Y era mía. El teléfono de Mariana volvió a sonar. Esta vez no contestó. Lo dejó vibrar sobre la mesa hasta que se detuvo. El sonido se apagó, pero la tensión no. Vamos a hacer esto bien, dije. Hoy mismo nos vemos con mi abogado. Los dos. No respondió ella. No tengo que ir a ningún lado. Entonces tendrás que hablar con el banco sola, dije. Yo ya hablé. Javier levantó la cabeza. Mamá, empezó. Te amo, hijo, lo interrumpí. Pero no voy a cargar con lo que no es mío. Mariana se rió una risa corta y amarga. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Nos vas a dejar en la calle? Miré a mis nietos, luego a Javier. No hoy, dije. Pero las cosas van a cambiar. Mariana se giró hacia Javier. Dile algo, le exigió. No puedes dejar que haga esto. Javier cerró los ojos un segundo. Tenemos que aclararlo, dijo finalmente. Con papeles. Mariana lo miró como si no lo reconociera. ¿De qué lado estás?, preguntó. Javier no respondió. El silencio fue su respuesta. Esa tarde, Mariana salió de la casa sin despedirse. Javier se quedó sentado con la cabeza entre las manos. Yo subí a mi habitación y me senté en la cama. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente clara. El teléfono vibró en mi bolsa. Un mensaje del banco confirmaba la cancelación definitiva y una cita para el día siguiente. Miré por la ventana. El sol entraba sin pedir permiso. Pensé en Ernesto, en lo que habría dicho. Sonreí apenas. La llamada del banco no había sido el final. Había sido el comienzo de una conversación que ya no podía posponerse. El despacho del licenciado Esteban estaba más silencioso que de costumbre esa mañana. Las persianas dejaban pasar una luz pálida que hacía ver todo más serio, más definitivo. Llegamos unos minutos antes de la hora acordada. Yo entré primero con la carpeta bien sujeta contra el pecho. Javier venía detrás de mí, callado, con la mirada fija en el suelo. Mariana llegó después con paso firme, como si la seguridad pudiera salvarla de lo que estaba a punto de escuchar. «Buenos días», dijo Esteban, levantándose de su silla. «Por favor, siéntense». Nos acomodamos alrededor de la mesa larga. Yo me senté a su derecha, Javier y Mariana frente a nosotros. La distancia física parecía mayor que la real. Nadie sonrió. Nadie hizo comentarios triviales. Esteban abrió una carpeta gruesa y empezó sin rodeos. «Vamos a establecer los hechos», dijo con voz clara. «La señora Lucía Ibarra es titular de varias cuentas bancarias
propietaria de esta casa y beneficiaria directa de ingresos por renta, ¿correcto? Sí, respondí. En los últimos 2 años, continuó, se emitió una tarjeta de crédito a su nombre con un usuario adicional. Esa tarjeta fue utilizada de manera constante por la señora Mariana Salgado. Los pagos mínimos se realizaron con ingresos que pertenecen exclusivamente a la señora Ibarra. Mariana se inclinó hacia adelante. Yo tenía permiso, repitió. Ella sabía. No dije, sabía que me ayudarías, no que me endeudarías. Esteban levantó una mano. Aquí no vamos a discutir percepciones. Vamos a revisar documentos. Sacó copias de contratos, firmas, registros de acceso. Señaló fechas, montos, patrones. Cada hoja que colocaba sobre la mesa era como un ladrillo más en un muro que Mariana ya no podía saltar. Javier miraba todo con el rostro pálido. «¿Esto?», murmuró. «Esto es mucho más de lo que pensé». Mariana apretó los puños. «No fue para mí», dijo. «Fue para la casa, para los niños». «Algunos cargos sí», respondió Esteban. «Otros no. Y aunque lo fueran, no hay autorización legal para este uso». El silencio se alargó. Mariana respiraba rápido. Javier se pasó la mano por el cabello. «¿Qué quiere mamá?», preguntó al fin. «Dime qué quieres». Respiré hondo. Había pensado en ese momento muchas veces. No quería gritar, no quería humillar, quería algo más difícil. «Quiero límites», dije. «Y quiero dignidad». Esteban asintió y deslizó una hoja hacia ellos. «La señora Ibarra propone 2 opciones», explicó. La primera, permanecer en la casa por 6 meses, pagando una renta simbólica, cubriendo la deuda según un calendario claro y aceptando condiciones estrictas. Terapia familiar. 0 acceso a cuentas, 0 burlas, 0 decisiones sin consentimiento. Mariana soltó una risa incrédula. «Terapia», dijo. «Esto es exagerado». No respondí. «Es necesario». Esteban continuó. «La segunda opción es el proceso legal completo, desalojo en 30 días y demanda por el total de la deuda con intereses». Javier tragó saliva. «¿Y los niños?», preguntó. «¿Qué pasa con ellos?». «Los niños están protegidos», respondí. «He creado un fondo para su educación. Nadie puede tocarlo. Pase lo que pase entre nosotros, ellos no pagarán las consecuencias». Mariana me miró sorprendida. «¿Un fondo?», preguntó. «Sí», dije, «porque no todo se trata de castigar, se trata de cuidar lo que importa». El reloj marcaba el paso del tiempo con un tic-tac insistente. Mariana miró a Javier. Javier la miró a ella. Vi en sus ojos algo que no había visto antes: duda. «Necesitamos pensarlo», dijo ella finalmente. «Tienen hasta mañana», respondió Esteban. «Después la señora Ibarra procederá». Salimos del despacho sin decir palabra. En el elevador, Mariana miraba el reflejo de su rostro como si buscara a alguien más. Javier suspiró. Mamá dijo, «Perdón». Asentí. No era el momento de palabras grandes. Esa noche dormí poco. Pensé en las 2 opciones, en el dolor que ambas traían, pero también en la paz que podía venir después. No sabía qué elegirían. Solo sabía que por primera vez en años yo ya había elegido por mí. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera que algo definitivo estaba por cerrarse. Me levanté temprano, antes que todos. Preparé café solo para mí y me senté a la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había comido en silencio. Esa vez no sentí vacío, sentí espera. Javier bajó poco después. Tenía los ojos cansados, la barba sin arreglar. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Mariana no apareció de inmediato. Los niños seguían dormidos. «Hablamos anoche», dijo Javier al fin. «Mucho». Asentí. No pregunté más.
Aprendí que algunas respuestas necesitan espacio para llegar solas. Mariana bajó minutos después. Se veía distinta, no derrotada, pero sí más pequeña. Se sentó despacio y dejó su teléfono sobre la mesa apagado. Ese gesto tan simple me dijo más que cualquier disculpa ensayada. Vamos a aceptar la primera opción, dijo. Los 6 meses, la renta, todo. La miré sin rencor, sin triunfo. ¿Estás segura?, pregunté. No es fácil. Nada de esto lo ha sido, respondió. Pero... hizo una pausa. Creo que es lo correcto. Javier tomó su mano. Vi en ese gesto algo nuevo, no dependencia, sino responsabilidad. Los niños bajaron y se sentaron en silencio atentos. No entendían todo, pero sentían el peso del momento. Hay condiciones, recordé: respeto, transparencia y límites claros. Lo sabemos, dijo Javier, y los vamos a cumplir. Ese mismo día firmamos los acuerdos en el despacho del licenciado Esteban. Mariana tembló al estampar su firma. Yo no. Sentí la mano firme como no la sentía desde hacía años. No era dureza, era certeza. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Mariana tuvo que ajustar su vida. Vendió cosas, canceló gastos. Javier empezó a participar, más a preguntar, a escuchar. Los niños, curiosamente, se adaptaron mejor que los adultos. Diego comenzó a ayudar en el local los fines de semana. Sofía se sentaba conmigo a hacer la tarea. Pequeños gestos que iban reconstruyendo algo roto. Yo retomé mi lugar. No el de la cabecera por costumbre, sino el de la mujer que decide. Volví a ir al banco. Volví a revisar números. Volví a decir no cuando algo no me parecía bien. Y nadie se rió. Una tarde, Mariana se acercó mientras yo doblaba ropa. «Suegra», Lucía dijo. «Lo siento». La miré. No esperé perfección, solo honestidad. «Aprendamos», respondí. «Las dos». No todo fue armonía. Hubo días tensos, momentos incómodos, pero también hubo algo que antes no existía: respeto. Y eso cambia todo. 6 meses después, Javier y Mariana se mudaron a un departamento pequeño. No hubo drama, no hubo gritos. Me abrazaron antes de irse. Los niños prometieron visitarme cada semana. Cumplieron. La casa volvió a sentirse mía. Caminé por los pasillos, toqué las paredes, respiré hondo. No estaba sola, estaba conmigo. Y eso, entendí, era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, quiero que sepas algo: nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia resonó contigo y desde dónde nos estás escuchando. Compartimos estas historias todos los días para recordarnos que la dignidad no tiene edad. Suscríbete y acompáñanos. Sigamos este camino juntos.